Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto, como siempre, el poder saludarles, el poder estar con ustedes ahí en casa a través de este medio. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente este sábado ya 16 de enero del 2021. Gracias por estar aquí y pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de adolescencia. Recordemos que en diciembre comenzamos con esta serie hablando acerca de unos riesgos que pues están ahí muy latentes con nuestros adolescentes. Hicimos una pequeña pausa para cerrar nuestro año 2020 y también el sábado, perdón, pasado también hay un pequeño paréntesis para iniciar este 2021, pero ahora retomamos nuestro tema de riesgos de la adolescencia, como ustedes ya pudieron ver ahí en pues la descripción del video, y hoy nos toca hablar acerca de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces pues sean todos bienvenidos en este sábado. Buenos días a Mónica Liliana Sandoval, gracias por acompañarnos. Lupita, buenos días. Yadira Hernández, buenos días. Bendiciones también para usted. Carmen Ramírez, bienvenidos todos. Qué gusto el poder estar pues aquí juntos, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición de Dios en este día. Y pues bueno, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, amado Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú lo has planeado en tu corazón, tú lo creaste para poder bendecirnos, para poder gozarnos en ti. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que nuestra mirada no está en las circunstancias, nuestra mirada no está, Dios, en lo que está a nuestro alrededor, sino en nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos reunidos, por los que han de ver esta transmisión después. Yo te pido, Dios, que tu bendición llegue a cada uno de sus hogares, a sus familias, Señor. Padre, lo que ellos necesiten, Señor, de manera personal, Señor, aún en casa, Señor, sea salud, economía, lo que ellos necesiten, Dios, yo creo que tú estás al pendiente de sus vidas, tú tienes cuidado de cada uno de ellos, bendice su entrada, su salida, guárdales, Padre, y te doy gracias, Dios, porque hoy podemos reunirnos a través de este medio, Señor, y buscar también el consejo de tu palabra. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a hablar, como les decía hoy, acerca de los riesgos de la adolescencia, ya en un tema muy específico que es los trastornos de conducta alimentaria. Vamos a ver como un poquito ir desmenuzando, vamos a ver qué es esto de trastornos de conducta alimentaria, vamos a ver cuáles son sus características, que con nosotros como papitos podamos identificar algunos factores de riesgo, si es que primeramente Dios, ¿verdad? Ponemos a nuestros hijos en sus manos, pero también, como dice la Biblia, tenemos que estar avisados del mal para saber, ¿no? Y poder detectarlos y corregir a tiempo antes de que esto se pudiera salir de control, o a lo mejor en el caso de nuestros hijos o de los amigos de nuestros hijos o de alguno de tus alumnos, alguna de las personas con las que tú tengas contacto, niños o adolescentes, pues sepamos cuáles son esas conductas de riesgo, podamos estar atento a ellas, ver la forma de prevenirlo y el consejo de la palabra. Así que no salgas de aquí, permanece y pues vamos a avanzar. Ajá. Bueno, pues ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Pues es un conjunto de enfermedades psiquiátricas muy complejas. ¿Por qué decimos que son complejas? Porque a pesar de que ha habido muchos estudios que se tratan de ver cuáles son los orígenes, se trata de ver cómo es que se desarrollan estos trastornos, no se ha encontrado específicamente este es el origen, ¿no? O esto es lo que lo provoca. Es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto de multifactorial? Hay muchos factores que intervienen o pueden intervenir. Algunos de ellos son factores biológicos, factores genéticos, factores socioculturales, ajá, o incluso psicológicos. Entonces tenemos muchos puntos en los cuales pueden surgir estos trastornos. Hay un manual
bueno, dos manuales en psiquiatría que clasifican las enfermedades. En ellas se pueden ver qué características o criterios, y si se cumplen, entonces se diagnostica la enfermedad, junto con otros también, algunos otros instrumentos. Pero dentro de psiquiatría se utiliza mucho un manual que es el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, o en la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10. ¿Por qué me gusta decirles todo esto? Porque pues también tenemos una base, ¿verdad? No solamente tenemos que ver lo que se nos ocurra, sino tenemos también una base científica. Y entonces, de acuerdo a estos manuales, los trastornos de conducta alimentaria se clasifican en 4. El primero de ellos, ya a lo mejor aquí les va a sonar más familiares estos términos, es la anorexia nerviosa, ya ahora conocida por sus siglas AN, la bulimia nerviosa, BN, los trastornos de atracones compulsivos, sus siglas BED, y otros trastornos de alimentación no especificados. Entonces hablaríamos de que los trastornos de conducta alimentaria son principalmente estos: anorexia, bulimia, trastornos de atracones compulsivos y otros trastornos. Ahora vamos a hablar de qué es cada uno de ellos de manera muy general. Podríamos incluso dedicar un episodio de escuela para padres para cada uno, pero en esta me interesaba mucho de dárselos a conocer de manera general. La anorexia nerviosa, bueno, esta enfermedad se caracteriza por falta de mantenimiento de un peso corporal saludable. Yo creo que aquí tenemos algunos también que pueden conocer de este tema, ¿verdad? O hemos escuchado, todos tenemos un índice de masa corporal y que se calcula de acuerdo a nuestra estatura. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener de manera correcta, pero en la anorexia ya un doctor lo podrá explicar mucho mejor que yo, o investigar, ¿verdad?, sobre esto. Pero lo cierto es que en la anorexia nerviosa pues existe una dificultad para mantener ese peso corporal saludable, siempre está debajo de lo que es saludable. Hay un miedo obsesivo a engordar o la negativa a hacerlo, pero esto es algo obsesivo. ¿Qué significa obsesión? Obsesión es algo que tenemos de continuo, un pensamiento continuo en nuestra mente que no podemos pues detener, no podemos desechar, sino que continuamente está presente ahí. Eso es una obsesión. Entonces, las personas con este trastorno de anorexia están siempre obsesivas por no engordar, por contar las calorías de la comida, saben perfectamente cuántas calorías tiene tal cosa, cuántas deben ingerir. Entonces es también una característica de este trastorno. Hay alteración de la silueta corporal. En la anorexia y en la bulimia, ellos tienen una imagen corporal deformada de sí mismos. Quizá no tengan pues un problema de obesidad como tal, pero ellos se miran al espejo, se ven como si sí la tuvieran. Entonces hay una alteración de su percepción de su imagen corporal. Ellos están completamente negados, o ellas, a que están presentando un problema. Para ellos no es un problema el bajar de peso, no es un peligro, al contrario, es lo que más anhelan en este mundo, el poder bajar de peso. Puede causar incluso amenorrea, que es, ya se había presentado la menstruación, pero se retira porque su cuerpo no está funcionando adecuadamente. Hay pérdida y daño óseo en sus huesos, por falta de alimentos se empiezan a descalcificar. También obviamente hay repercusiones a nivel físico en cuanto a la piel. O sea, eso trae muchas consecuencias porque no se están ingiriendo los nutrientes necesarios. También pueden presentar problemas en el corazón. Y de acuerdo a lo que se ha estudiado, esta enfermedad o este trastorno de anorexia nerviosa incluso puede conducir a la muerte. ¿Por qué? Porque no se están ingiriendo los alimentos necesarios. La bulimia nerviosa. Bueno, en la bulimia nerviosa, la característica que se tiene es que se dan atracones recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede ingerir fuertes y grandes cantidades de alimento en una sola toma. Empiezan a comer, ingerir alimentos, es algo que también hacen
pues ya que en cantidades grandes, a lo mejor unas cucharadas muy grandes de alimento, ni siquiera lo pueden masticar, se lo pasan rápidamente, pero después de esto vienen vómitos, autoinducidos obviamente, uso excesivo de laxantes, diuréticos o ejercicio, pero de manera excesiva, fuera de control. Ajá, entonces esas son las características de la anorexia, de la bulimia. Los trastornos de atracones de comida, bueno, también eso es lo que habíamos visto en la bulimia nerviosa, se empiezan a ingerir fuertes cantidades de alimento, pero aquí no hay vómitos presentes, no hay laxantes, no hay ejercicio, sino simplemente se empieza a ingerir mucho alimento, quizá 2, 3 episodios a la semana, pero aquí, a diferencia de la bulimia o de la anorexia, no se tratan de hacer actividades compensatorias para eliminar las calorías o las consecuencias de eso que se comió. Y el otro trastorno que les había mencionado, que es el de trastornos de alimentos no especificados, pues no cumple específicamente, se puede presentar a lo mejor un rasgo de anorexia, uno de bulimia, pero no están muy definidos, ajá, pero sí hay una alteración en su manera de ingerir el alimento. Esos son menores. Ahora vamos a dar unas estadísticas. ¿Cómo está nuestro país? Me gusta mucho darles las estadísticas de lo que ocurre en nuestro país porque nos da un panorama de cómo está la situación, de cosas que a veces estamos pues viendo que existen, pero no alcanzamos a ver la dimensión que esto tiene. Ajá. Además, este tipo de trastornos es silencioso. ¿A qué nos referimos? Y por eso es tan peligroso. Ajá. A lo mejor cuando hablábamos de alguna adicción, pues obviamente tú empiezas a ver a lo mejor que se pone agresivo, que no duerme, que está ansioso, o sea, ves un cambio de conducta muy radical. Pero aquí en los trastornos de conducta alimentaria, la dificultad es que empiezan poco a poco, casi son imperceptibles. Ya nos damos cuenta cuando ya la situación se está poniendo peligrosa o ya se nos está saliendo de control. Es muy silenciosa. Difícilmente una persona que empieza con anorexia te dice, no quiero comer. O una persona que empieza con bulimia, ¿qué crees, mamá? Me fui al baño a vomitar. Son enfermedades que empiezan de manera silenciosa, que incluso lo hacen los adolescentes o los jóvenes a escondidas, y entonces realmente los papás no lo perciben hasta que ya la situación pues es preocupante o es alarmante. Ajá, entonces por eso es importante conocer sobre el tema. Bueno, hablando de las estadísticas, pues los últimos estudios que se han hecho, este es del 2018, 2019, recordemos pues que en el año pasado pues difícilmente se hicieron estadísticas, ¿verdad? Pero bueno, esto del 18-19 nos dice que en México al año se presentan 20,000 casos nuevos de anorexia y bulimia, 20,000. De estos 20,000 casos, el 10% son de anorexia y el 17% de bulimia. De los casos que se presentaron, intentaron suicidarse. Entonces también esto nos habla de algo muy alarmante. Las personas que presentan este tipo de situaciones llegan a ser tan graves que incluso buscan el suicidio en el 10 y el 17% respectivamente en cuanto a anorexia y bulimia. Otro dato, en México el 90% de las personas que padecen anorexia y bulimia son mujeres, mientras que el otro 10% son hombres. ¿Se puede presentar en hombre? Sí, sí se presenta en el menor de los casos, pero sí se puede dar también en los varones, aunque las estadísticas son abrumantes. Esto nos habla de una enfermedad en donde mayormente se ataca a las jovencitas. Ajá. También mucho de esto se da y surge a partir de la adolescencia. Mucho también tiene que ver con esta edad en donde empezamos con la adolescencia. Estos trastornos pueden surgir, por eso hay que estar muy alertas. Según un estudio también hecho por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el 10% de estos jóvenes enfermos con anorexia y el 17% con bulimia, como les decía, se intentaron suicidar, pero únicamente el 25% recibió algún tipo de ayuda psicológica. Ajá, entonces es muy poco el porcentaje de las personas que presentan este tipo de trastornos y que está solicitando ayuda o que se atiende
de manera psiquiátrica, de manera psicológica, y pues también estamos hablando de lo que también nos atañe mucho, que es el área espiritual. Ajá. Este es un tema que a veces nos cuesta trabajo estar hablando con los jóvenes o con los adolescentes en la congregación o en el ámbito espiritual. Es algo que también necesitamos como que retomar, rescatar y poder también enseñarles a ellos sobre este tema, ¿no? Porque es como de esos temas que sabemos que están, pero de los que no hablamos mucho. Ajá, y es importante también poder hacerlo. Ahora, les voy a hablar, voy un poquito, creo que rápido, ¿verdad? De los factores de riesgo. Entonces, a continuación les voy a dar algunos signos y síntomas de factores de riesgo, como les mencionaba al principio. Son cosas que van a estar ahí presentes, que nosotros podemos detectar de manera así. Ya 1, 2, 3 los está presentando, entonces tengo que abrir mucho los ojos o estar siempre alertas de que no se vayan a presentar. Ajá. Obviamente a lo mejor existe uno aislado, pero ya cuando estamos ya viendo 2, 3 o más, entonces sí tenemos como que estar hablando ya más seriamente con él o buscar algún tipo de ayuda. Los dividimos en varios aspectos, los signos y síntomas. Los vamos a hablar de 3 maneras, que son los físicos, los conductuales y los psicológicos. Ajá. Entonces, físicos, conductuales y psicológicos, signos de alarma. En cuanto a los signos de alarma físicos, bueno, ¿qué a mí como papá tengo que estar alerta de que no suceda? Cuando hay una pérdida de peso en poco tiempo, ajá, y no supe por qué pasó. Obviamente si a lo mejor está llevando algún tratamiento o a lo mejor entró a alguna activación física, pues obviamente sí hay una pérdida de peso, pero no es radical, no es tan pronta. Ajá. O a lo mejor si está pasando por alguna situación médica, pues sí va a adelgazar un poco, pero no es tan alarmante. Ajá. Cuando existe un trastorno, sí lo es una pérdida de peso en poco tiempo y no sabemos por qué pasó. Ajá, entonces sí, hay que estar monitoreando constantemente a nuestros adolescentes de que no exista esto, una pérdida de peso súbita, ajá, y que yo no sepa por qué. Fallo en el crecimiento normal para su edad y peso. No sé si ustedes acostumbran a hacerlo, ¿verdad? Pero a veces en las revisiones con el doctor nosotros tener como que también el panorama, es bueno investigar qué peso o qué talla deben tener nuestros hijos con respecto a su edad. Ajá. Obviamente también en esto intervienen diferentes factores, a lo mejor genéticos, ¿verdad? Si sus papás son chaparritos, pues a lo mejor difícilmente esperaremos a un niño o una jovencita muy alta. Pero también debemos de estar como que muy informados de esto. Si no está o está desproporcionado su talla y su peso de acuerdo a su edad, también es una razón de que nosotros tenemos que estar atentos. Ajá. Cambios de peso bruscos, ya lo mencionábamos, en las jovencitas trastornos menstruales, lo que veíamos amenorrea, ya no tiene ese periodo menstrual, tampoco sabemos por qué, no hay causa médica, también es un signo de alarma. Empiezan como que a tener dolor en sus huesos, en sus articulaciones, estamos hablando ahí de una descalcificación, anomalías dentarias. También esto es algo que se ve fuertemente afectado en la anorexia y la bulimia. A lo mejor empiezan a fallarle algunas piezas dentales o empieza a sentir dolor. Esto ya es en grados avanzados, ¿no? Porque no existe también esos nutrientes, descalcificación también afecta a los dientes. Callosidades en los nudillos de las manos, ajá, o alguna alteración en la piel. Siempre tienen frío. Esto es algo también muy característico de la anorexia y de la bulimia. No generan los nutrientes, no generan también las calorías, no tienen las calorías suficientes, entonces también son personas que constantemente tienen mucho frío, siempre tienen que estar tapadas, incluso aún a lo mejor aunque hubiera las condiciones climáticas no fueran como que muy acorde, también es otra característica. Ajá. Entonces estos son los factores de riesgo a nivel físico. Ahora vamos y estos son como que los más notables. Ajá. Hay una lista muy larga de ellos.
Ahora, los signos de conductuales, ¿qué podemos estar atentos también? Bueno, pues si nuestra jovencita o nuestro adolescente está muy persistente en hacer algún tipo de dieta, ajá, o tú ves que dice, no, ya no voy a comer esto, mami, no me prepares esto, a lo mejor, no, ya no voy a comer eso porque estoy a dieta, ajá. Entonces también mucho cuidado con las dietas. Las dietas obviamente solamente pueden ser, pues, prescritas o dirigidas por algún nutriólogo. Es muy riesgoso el que nuestros jóvenes o nuestras señoritas estén haciendo dietas sin una supervisión y si no lo ameritan. Ajá. Si no está delgada, si está bien en su índice de masa corporal y empiezas tú a detectar que quiere hacer alguna dieta, entonces hay que también tener mucha atención en ello. Cambio de hábitos alimenticios, a lo mejor ya no quiere comer carne, ya ahora solamente quiere comer verduras, eh, y está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hagan, pero es muy radical su manera de ingerir los alimentos. De repente comía de todo y a la siguiente semana tú empiezas a ver que solamente está comiendo un tipo de alimentos y no quiere comer absolutamente nada más. Eh, Hay un creciente interés por ella a lo mejor hacer sus propios alimentos, por la ropa, por las modas, es que yo quiero verme así, es que como quisiera tener ese tipo de ropa, ajá, porque entonces ya está ahí queriendo imitar un estándar. Eh, Otro punto importante, a lo mejor están comiendo y desaparece o va al baño o están en familia y acaba de comer rápido y mientras ustedes están en la mesa ella se fue a otro lado o él. Entonces también hay que poner atención en eso. Tendencia a ocultar ciertas partes del cuerpo con la ropa, lo que les decía también, aparte de que tienen mucho frío siempre, pues a lo mejor empiezan nunca, a siempre querer usar un suéter o ya no quieren usar una playera o una blusa de manga corta, siempre quieren estar con manga larga o no sé, con ciertos tipos de ropa. ¿Por qué? Porque veíamos lo de su imagen deteriorada. Entonces ellos piensan, a lo mejor me tengo que poner manga larga o me tengo que poner siempre un suéter porque si no se me van a ver los gorditos o se me ven mis brazos muy gordos o se me ve la llantita, entonces siempre tengo que estar tapada para que los demás no lo noten, aunque no sea, ajá, pero esa percepción ellas o ellos tienen. También hay cierta tendencia a comprar productos para adelgazar. Ajá. Ay, ahora me voy a tomar ese tecito o no sé, esa malteada o me dijeron que si yo hago este licuado, ajá, adelgazo. Entonces también hay esa característica. Empiezas a ver que tiene rituales extraños para comer. A lo mejor se tarda mucho en la mesa y empieza como que a cortar y a cortar y a cortar en pedacitos pequeños la comida o ingiere a lo mejor se pone lo del tenedor o la cuchara en la boca e inmediatamente tiene un vaso grande de agua y lo toma todo y después vuelve a picar y a picar la comida o a trocearla mucha, lo toma y otra vez otro vasote de agua. Entonces, muy alerta también en las rutinas o en los rituales extraños cuando comen. O a lo mejor siempre tiene a la mano una servilleta, está comiendo y se pone la mano en la servilleta. Ajá, entonces son cosas que debemos de poner mucha atención. Ajá. Eh, También practica mucho ejercicio, se levanta y hace ejercicio, en la tarde busca hacer otro tipo de ejercicio y en la noche vuelve a hacer ejercicio. ¿Ja? Son personas que están obsesionadas con la práctica del ejercicio. Nuevamente no estamos diciendo que no esté bien, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Es muy recomendable hacerlo, pero todo con medida, todo en su tiempo. Y estas personas que tienen ya un problema de estos trastornos son personas que continuamente están queriendo hacer ejercicio, 2, 3 veces al día. Son personas que se obsesionan por pesarse continuamente también. A lo mejor me peso en la mañana a ver cuánto pesé hoy y mañana en la mañana me vuelvo a pesar y en la noche vuelvo a pesar para ver si lo que comí me hizo aumentar de peso. Entonces también son personas que están continuamente pesándose. Y otra característica, empiezan a aislarse. Empiezan por la familia,
por los amigos, bueno, cuando estábamos en situaciones normales, ¿verdad? Empiezan como que a retraerse de su grupo familiar o de su grupo de amigos, por lo mismo, porque sabemos que los hábitos de alimenticios o nuestra manera de comer o de compartir la comida también es una manera de socializar, ajá. Estamos a lo mejor en familia, vamos a comer y es una invitación y socializamos o con los amigos, mira, vente, vamos a tal lugar, vamos a comer esto. Entonces también es una manera de socializar para ellos. La comida es un medio de socialización también. Entonces, al no querer yo ingerir nada en caso de este trastorno, también me empiezo a aislar de los demás. Ajá. Entonces también ese es un problema. ¿Cuáles son los signos y síntomas psicológicos? Vamos a ver algunos que ya están relacionados con lo anterior. Tengo preocupación extrema por la figura, la dieta y el peso. Ajá. Mis conversaciones, mi manera de hacer las cosas, lo que yo pienso, todo gira en torno a estar delgada, a tener una dieta, a tener un peso bajo. Hay comentarios despectivos sobre el propio cuerpo. Las personas que tienen este trastorno nunca van a estar satisfechas con su imagen corporal. Siempre, no es que estoy gorda, no es que estoy fea, no es que no me gusta cómo me veo, ajá. Si a lo mejor hasta evitan en ciertos momentos el poder verse al espejo de manera pública. No me quiero ver, no quiero salir en la foto. ¿Por qué? Porque no me agrada cómo me veo. Ajá. Difícilmente una persona que tenga este tipo de trastornos va a decir, me veo bien, ay, me veo bonita, ¿verdad? No, siempre van a estar hablando negativamente sobre su imagen corporal. Lo que veíamos, aunque tú, es que estás, ¿para qué vas a hacer dieta si estás, muy delgada, ¿no? A veces, no sé si has escuchado conversaciones entre las adolescentes o de los jóvenes, no, ya no quiero comer porque estoy gorda, y la otra responde, ¿cómo estás gorda? No, no es cierto, si no, no te sobra, no te falta nada, o no te sobra nada, así estás bien, ajá. Algunas veces esto se torna como que ya una plática como muy coloquial entre los jóvenes y los adolescentes, pero sí cuando estamos viendo que diferentes situaciones se cumplen y ella sí está en esa persistencia o él de no, sí estoy gordo, entonces estamos hablando de una distorsión severa de la imagen corporal. No es algo, por eso es muy peligroso y riesgoso estos trastornos. No es solamente que lo sienta, sino que realmente hay una distorsión en su mente. Esto es real. Ellos se ven al espejo y no se ven con ese cuerpo como tú y yo los podríamos ver. Realmente se ven hasta obesos. Ajá, eso es real en su mente. Por eso es tan peligroso. Son personas que tienden mucho al perfeccionismo, a estar insatisfechos con lo que son, con lo que hacen. Ellos quieren alcanzar un estándar muy alto. En algunos otros estudios se ha visto que son personas con un alto coeficiente intelectual en su mayoría, son niñas que van excelente en la escuela, que son niñas muy o jovencitos muy inteligentes y que precisamente se ha tratado de estudiar qué relación tiene esto, o sea, son muy perfeccionistas y en ese perfeccionamiento también tiene que ver su idea de estar muy delgados, de tener un peso mucho menor al que tienen actualmente. Como ya lo mencionábamos, se aíslan, hay preocupación excesiva por los estudios, siempre tienen que ser los mejores, tienen que estar siempre pues en los primeros lugares. También se ha visto una correlación con esto. No quiere decir, obviamente, que las personas que tienen buen promedio o que tienen buen aprovechamiento van a presentar este problema. Ajá. No es lo mismo, ajá, no es la misma correlación. Hay personas muy inteligentes que tienen mucha habilidad para los estudios y no presentan este problema ni tienen riesgo de presentarlo, ajá. Pero viceversa, se ha visto que muchos de los problemas, las personas que tienen trastornos alimentarios, sí son personas que tienen muy buenos promedios, que son muy inteligentes. Ajá, no sé si pude darles a entender bien la idea. Por ejemplo, un plátano es amarillo, pero no todo lo amarillo va a ser plátano. Así es a lo mejor un ejemplo un poquito burdo, pero para dejarlo un poquito más claro.
Son personas que se vuelven muy irritables. Obviamente, como, no sé si ustedes sean de mi club, que cuando no comemos, como que empieza a salirnos ahí un color medio verde, ¿verdad? Necesitamos como que comer y ya estamos como que más tranquilos. Pues obviamente también los alimentos cumplen una función también a nivel cerebral. Los alimentos, los nutrientes también nos sirven para relajarnos, ajá. Obviamente si tengo hambre me voy a irritar. Entonces si estas personas no tienen esto, también se vuelven irritables. Obviamente presentan un muy bajo autoconcepto de sí mismos, son impulsivos y tienen pues mucha tendencia a la obsesión, a lo que yo he tenido en mi mente, voy a buscar todos los medios posibles para poder alcanzarlo. Ajá. Ahora, estos fueron las principales factores de riesgo. Hablábamos de los físicos, de los conductuales y de los psicológicos. Ahora, ¿cómo vamos a prevenirlos? También esto es algo importante. Y esta es la parte medular de esta enseñanza en este día. Ya vimos qué es, ya vimos algunas características, ya vimos qué situaciones de riesgo si se están presentando. Yo como papá tengo que estar como que abrir más los ojos y estar al pendiente de lo que está haciendo, pero también es importante que como papás tengamos medidas de prevención, no esperar a que suceda, sino aún ir trabajando en esto para que nuestros hijos tengan las suficientes habilidades físicas, psicológicas y conductuales para poder pasar de largo este problema, o si se presenta, pues también que ellos tengan las herramientas necesarias para no caer en una situación como tal. Ajá. Obviamente nuestros hijos y nuestras hijas van a ser bombardeados y lo vemos, ¿no? Mucho de ellos también se ha estudiado que tiene que ver, sobre todo en la adolescencia, con la imagen corporal ideal que se nos da en las redes sociales, en la televisión, de lo que tiene que hacer, ¿no? Los estándares de belleza. Vales por lo que por la imagen que das, ajá. Vales por cómo te veas, vales incluso por el peso que tengas, ajá. Obviamente no se le trata igual, a lo mejor eso es la imagen que nos ha dado las redes sociales o distintos medios con los que se relacionan nuestros hijos. Si no eres delgado no vales lo mismo, si al gordito se ríen, del gordito es el del chiste, el gordito es el que todo mundo nos podemos como que reír, ¿no? Y los delgados son los inteligentes, son los populares, son los bonitos, son los deseables. Entonces mucho tiene que ver también eso. Y a veces también en la adolescencia muchas de estas situaciones empiezan por moda, por imitación. Ay, es que yo voy a estar a dieta, yo también. Ajá. Entonces mucho también tiene que ver con las amistades. Y nuevamente volvemos al punto, como papás también una primera medida de prevención es estar atenta a las amistades de nuestros hijos, sobre todo de nuestras jovencitas, ¿verdad? Porque veíamos que tienen una fuerte, pues hay mayormente este problema con las señoritas. Debemos estar muy atentos de quiénes son sus amigas, de cuáles son sus pláticas, de cuáles son los intereses, ajá. Entonces debemos estar ahí siempre muy atentos, igual, o sea, a lo mejor tú no lo ves con tu hijo, pero ves alguna de estas ciertas características con sus amigos o con sus amigas, también tienes que estar alerta. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede estar incitando a tu hijo o a tu hija también a hacer estos rituales o hacer estas cosas, ¿no? A lo mejor mi hija no hay problema, pero veo que su amiguita como que sí está bajando de peso muy rápido, o como que a lo mejor sí come en la casa, está teniendo ciertas conductas, o le invito de comer, o no sé, ciertas cosas. Ajá, también tenemos que estar atento a eso. Ok, entonces vamos a otras medidas de prevención. Tenemos que enseñar desde pequeños a seguir hábitos saludables, a tener horarios de comida regulares. Esto pues ojalá y alguna vez, ¿verdad? Yo creo que sería muy bueno poder algún día invitar a alguna nutrióloga que nos hable de manera ya más específica y más puntual el poder cómo seguir
recomendaciones en cuanto a los hábitos alimenticios, que nos explicara por qué es necesario hacer 5 comidas al día, ¿verdad? Y por cómo hacerlo. O si no, pues también podemos ahí investigar en la red un poquito, pero es importante enseñarle a nuestros hijos a tener hábitos saludables desde pequeños. Ajá. Saludable no quiere decir comer poco, saludable no quiere decir comer menos, saludable no quiere decir comer 2 veces al día, sino comer las cantidades que se necesitan para que nuestro cuerpo se nutra. Ajá. Y enseñarles también eso, que la comida también es importante para crecer sanos y saludables. Comer en familia, segundo, comer en familia siempre que sea posible. Es muy importante que fomentemos esto de comer en familia, de que nos sentemos todos a la mesa. Uno, porque es como ya les decía, la comida es una forma de socializar. Cuando nos sentamos en familia, comemos juntos, pues obviamente interactuamos, nos reímos, nos ponemos al tanto de las cosas y si nosotros creamos esto, que el comer es algo que también trae bendición por lo que implica. Ajá. Muchos de los trastornos de anorexia y de bulimia, ese es como que la punta del iceberg, pero en el fondo hay muchas problemáticas también psicológicas. Pero nosotros al tratar de fomentar el comer en familia la mayoría de las veces, entonces también esto va a unir nuestros corazones, fomenta las relaciones entre familia y también nos deja ver que el hábito de comer es bueno, es agradable. Ajá. Y también nos sirve para estar también muy atentos a sus hábitos alimenticios y que no se presenten algunas de las características que ya mencionábamos. Llevar una dieta en la medida de lo posible, sana, equilibrada y variada. A veces tenemos como que la percepción, ¿verdad?, de que a lo mejor lo dulce o lo que tiene mucho azúcar, ajá, obviamente pues si no podemos ingerirlo demasiado, ajá, pero a veces también como papás, no, es que eso no porque te engorda, ajá, muchas veces también como papás utilizamos esa palabra, te engorda, es que no, porque te vas a poner muy gordo o hablamos despectivamente de eso. También debemos de cuidar nuestro lenguaje. A lo mejor no podemos ingerir eso porque eso nos perjudica en la sangre, porque nos puede dañar los riñones, porque nos puedes... Pero dar una explicación distinta, ajá, y que no solamente nuestros hijos o nuestros adolescentes se quede, me hace daño porque engorda, ajá. Entonces relaciono la comida con que me voy a volver gordo y que eso es lo que me hace mal. Y realmente el gordo o el estar, bueno, la palabra no es la correcta, pero a veces utilizamos esos términos. El estar con sobrepeso o estar con obesidad no es en sí el problema es lo que acarrea eso. Ajá. El problema es que si yo tengo peso de más o si yo ingiero cantidades fuertes de azúcar, eso daña mi sangre y eso puede causar daños en mis distintos órganos. No sé si me puede explicar de manera clara. A veces quisiera tenerlos aquí para que me respondieran sí o no. Ajá. Pero nos quedamos a veces con esa idea de que lo malo es ser obeso y no el fondo. O sea, como que nada más vamos a la forma, pero no el fondo. Ajá. No podemos ingerir esos alimentos porque dañan nuestro cuerpo, porque a lo mejor si tiene mucha sal me va a doler la cabeza, porque a lo mejor si tiene mucha grasa me puede causar problemas en el corazón y entonces puedo sufrir algún ataque. Esa es la manera en que nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos y a nuestros adolescentes para que vean lo que hay detrás, no solamente porque voy a subir de peso y porque entonces nadie me va a querer y porque entonces no voy a ser el popular o la popular. Ajá. Otro, evitar poner excesivo énfasis en el peso y la figura. A veces también nuestros adolescentes, como les decía, están muy bombardeados con que deben estar muy delgados o muy delgadas, porque entonces solamente así van a ser agradables a los demás o porque solamente así van a formar parte de un grupo. Debemos de cuidar, sí, su alimentación, porque también vamos a ver más adelante que incluso también así Dios no lo dice en su palabra, ¿verdad? Pero no debemos como papás poner énfasis en eso, debemos poner énfasis en su corazón, tu vida debe agradar a Dios.
El cuerpo sí es importante, pero es secundario. Ajá, lo vamos a cuidar, sí, vamos a fomentar hábitos saludables, sí, pero no es lo más importante. Eh, Fomentar la autoestima de nuestros hijos para que descubran sus capacidades, pero también sus limitaciones. Ajá. Eh, También ya hemos hablado esto del autoconcepto. Si no han visto esta enseñanza, ya saben, aquí están guardadas todas, del adolescente y su autoconcepto. Debemos nosotros fomentar siempre esto con nuestros adolescentes y aún desde la infancia. En la medida en que nuestros hijos tengan ese autoconcepto definido primeramente por lo que Dios dice que son, entonces ellos van a tener esto guardado en su mente y en su corazón y van a poder estar dirigidos con base en lo que la palabra les dice, no en lo que dice la televisión, no en lo que dice una red social, no en lo que sus mismos amigos dicen, y a lo mejor amigos que no conocen de Dios, ¿verdad? Ahora que regresen a la escuela, sino su autoconcepto debe estar cimentado siempre en lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros como papás somos responsables, somos los formadores principales de ese autoconcepto. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos de continuo esto, lo trabajemos. Mira, estas son tus habilidades y también decirle, estas son tus limitaciones, porque todos los tenemos. Quisiéramos tener hijos con habilidades, a lo mejor todo nuestro recuadro de habilidades lleno y limitaciones no quisiéramos a veces que no tuviera ninguna, ¿verdad? Pero si somos realistas, todos los tenemos y nuestros mismos hijos tienen sus habilidades y tienen sus limitaciones. Pero aún en sus limitaciones, nosotros debemos enseñarles que las tenemos, no somos perfectos, debemos trabajar en ellas, pero ahí van a estar. Ahí van a estar y debemos aprender a aceptarlas. Y el que los demás los acepten también tiene que ver con ser a lo mejor un buen amigo. Si tú tienes estas limitaciones y esa persona lo acepta, entonces nos habla de que podemos establecer una buena amistad con esa persona. Pero si esas limitaciones el resto del grupo o el resto de tus grupos sociales no la aceptan, entonces no tienes por qué hacer que forzosamente encajes en ese grupo. Ajá. ¿Por qué? Porque en la medida en que también nosotros no seamos conscientes como papás de las limitaciones que tienen nuestros hijos y que nuestros hijos la acepten, nunca ellos se van a aceptar y eso les va a limitar mucho en su manera de interactuarse socialmente con otros. Ajá. A lo mejor mi hijo nunca va a ser hábil, no sé, tiene la limitación de no ser muy platicador. Ajá. Esa es su limitación. A lo mejor sí puedo ayudarla a interactuar socialmente, a que pueda mejorar sus relaciones, pero nunca va a ser el más platicador o nunca va a ser el más popular o nunca va a ser el líder innato del grupo. Ajá, puedo trabajar en él y puedo hacer que se desarrolle correctamente, pero no voy a exigirle de más. Tengo que también ser consciente para que él también se acepte y en la medida que él se acepte también pueda encajar en los distintos grupos sociales. También tengo que hablar con mi adolescente de este tema. A veces, como le decía, no queremos hablar porque sentimos miedo de que, ay, no le quiero hablar de eso porque entonces lo voy a avivar o voy a despertarle el interés o voy a despertarle la curiosidad. Ajá. No, tenemos que hablar con ellos que esta situación existe, que estos riesgos existen. ¿Para qué? Para que ellos estén preparados. Si esto se llega a presentar a través de un amigo, a lo mejor lo veo en cierto momento con alguien de mi familia o quizá a lo mejor tu adolescente empiece a sentir curiosidad, él ya sepa de antemano porque tú se lo dijiste. Recuerda que tú como papá eres su principal fuente de información. Tú le vas a hablar con la verdad, tú le vas a hablar de la manera en cual su vida pueda ser bendecida, a diferencia a lo mejor de un amigo, a lo mejor a diferencia de una página en internet. Tus hijos siempre deben de ver en ti su principal fuente de información. Anímalo a practicar ejercicio físico. Ya decíamos, es bueno, no estamos satanizando el que ellos hagan ejercicio. A lo mejor si tú ves que tu hijo tiene algún problema para batallar con su peso, pues entonces anímalo a practicar un ejercicio o tiene alguna inquietud, a lo mejor, papá, es que yo quiero estar mejor físicamente, adelante, ajá. Vamos a hacerlo juntos o a lo mejor yo voy a estar supervisando, pero es muy importante que también en esto tú estés acompañándolo. Ajá. ¿Por qué? Porque tú vas a estar, por un lado nos sirve como para estar checando qué rutinas está haciendo o de qué manera se está manejando esta situación y entonces
eso le va a ayudar a él. Y también a él le sirve para saber que tú estás dispuesto a ayudarle en cierta situación, pero de una manera correcta, ajá, de una manera buena. Por ejemplo, si a lo mejor quiere bajar de peso y tú ves que sí necesita bajar de peso, bueno, mira, te vamos a inscribir a esto, mira, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a salirnos en la bici, vamos a salirnos a correr o vamos a hacer ejercicio en las mañanas, pero acompañados. Ajá. Aquí la idea también es que nuestros adolescentes no estén solos. Acompañamiento siempre con los adolescentes. Facilitar sus relaciones sociales, ajá, fomentar a lo mejor que ellos puedan tener amigos, supervisar sus amistades, el que también conviva con otras personas de su edad. La comunicación siempre es importante, ajá, siempre es importante que nosotros estemos en constante comunicación con nuestros hijos, siempre. Esto es aplicable para todas las situaciones, para todos los días. No podemos dejar que nuestra comunicación se corte con nuestros adolescentes. Y algo muy importante, y también lo vamos a ver aplicable en varias situaciones, estar atentos a los sitios de internet que revisan. Nuestros adolescentes ya tienen acceso a internet. No, y más en este tiempo, no podemos ya evitar que ellos estén en contacto, que ellos tengan un dispositivo electrónico en el cual conectarse porque tienen que hacer sus clases, porque tienen que enviar tareas, pero revisa continuamente su historial, revisa continuamente lo que él está revisando, no lo dejes solo haciéndolo esto, sino que siempre está atenta a lo que está viendo, a lo que está escuchando. Hay muchas páginas de internet que fomentan esto, que fomentan la anorexia, que fomentan la bulimia, que de verdad que es impresionante ver. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Si está allí viéndome por algún adolescente, pues no quiero fomentar esto, ¿verdad? Tampoco les digan a ellos para no, esto sí no es generar ideas, pero hay muchas páginas que si ustedes las ven, que son pro ANA o pro bulimia, que si ustedes leen con detalle, son tremendas. O sea, las niñas, las jovencitas se dedican a dar en estas páginas muchos consejos, mal llamados consejos, de qué es lo que tienen que hacer para ocultar la comida, para bajar de peso. O sea, es impresionante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas páginas, a lo mejor hasta buscar la manera de bloquearlas, de ponerles algún seguro, porque sí, es muy, 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 muy impactante lo que se dicen en estas páginas o en estos blogs. Y pues bueno, para terminar vamos a lo más importante, que es el consejo de la palabra. ¿Ja? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nosotros podemos ministrar a su corazón también como una manera de prevención o de estar trabajando con ellos esto? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes que somos hechura y creación de Dios. Dios nos creó. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. Hablamos que las personas que tienen este trastorno tienen una fuerte deficiencia de lo que es su imagen corporal. Debemos regresarlas al modelo original, que es Dios. Dios las formó, Dios los formó, somos hechos, hechura de Dios. Entonces, Dios no se equivoca, Dios no hace nada imperfecto, todo lo hizo perfecto. Y eso incluye a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Tenemos que estarlos, si el internet o las páginas de estas que les decía, ProAna o Anorexia, las bombardean con sus ideas, nosotros tenemos que bombardearlos con lo que es la verdad y que son las escrituras. Decirle, tú eres hechura de Dios, Dios te hizo así, así yo te amo, así te ama Dios. Así te amamos los que de verdad nos importan. Entonces tenemos que siempre estar diciéndoles esto, enseñarles que ellos son hechura y creación de Dios. Número 2. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En primera carta a los Corintios 6:19 se nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Qué importante es esta palabra, ¿verdad? Seguramente, pues ya un versículo muy conocido que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, también aún de ese cuerpo, nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Nos dice, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. O sea, este cuerpo sí, pues sabemos que algún día aquí va a terminar,
pero debemos cuidarlo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque en la medida en que también nosotros cuidemos nuestro cuerpo, vamos a poder cumplir con los planes y propósitos que Dios nos ha dado. Y hacerle ver esto, o sea, nuestros hijos tienen un propósito en Dios, fueron creados por Dios y fueron creados para también tener un propósito en esta tierra. Y en la medida en que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, también ese cumplimiento de esa palabra de Dios hacia sus vidas va a llegar, se va a cumplir lo que Dios ha hablado a ellos. Pero en la medida también que ellos cuiden su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y también esto es una realidad que tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, que su cuerpo no les pertenece, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo. Tenemos también número 3, llevarlos a tener una relación personal con Cristo. El Salmo 139 es un salmo muy hermoso. Ahí si tienen su Biblia a la mano o si pues ustedes lo quieren ahí anotar, el Salmo 139. Es un salmo que realmente también nos deleitamos en leerlo. Les voy a leer una porción y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, este pasaje, y podemos seguir leyendo hasta el final, o sea, todo es hermoso este salmo, que nos habla acerca de que Dios siempre está presente y siempre está atento. Siempre sus ojos están puestos en nosotros. Y es importante también que nosotros se lo mostremos a nuestros adolescentes. Decíamos que esta enfermedad es muy aislante, que esta también es muy silenciosa, porque al principio los papás podemos no darnos cuenta. Podemos decir que es la edad o que son las modas o que quiere pertenecer a cierto grupo. Pero realmente cuando nosotros podemos ministrar este pasaje de las Escrituras a nuestros adolescentes y enseñarles que aunque quizá nosotros podamos pasar desapercibidos muchas cosas, pero para Dios no le son ocultas. Lo que Él tiene en su corazón, los deseos, las necesidades, las inquietudes, su Padre Celestial sí las está conociendo, sí las está viendo. A los niños les decimos, ¿verdad, papá? Dios te está viendo, ¿eh? Siempre te está viendo. Pues también a veces como que a la larga los adolescentes como que pareciera que se olvidan de esto, pues vamos a volverla a recordárselo. Los ojos de Dios siempre están presentes y no como para estarlos vigilando, sino siempre están ahí presentes para estar ayudándolos, para estar animándolos, para estar fortaleciéndole en sus necesidades. Entonces también es importante llevar a nuestros adolescentes a una relación personal con Cristo. Con nuestros chiquitos es más fácil, ¿verdad? Porque tú los acompañas, tú les das la historia bíblica, tú les explicas, pero cuando están siendo adolescentes, pues como que ellos también en su independencia también pareciera que quieren buscar a Dios solo, ¿verdad? No los dejemos en esto. Es importante que nosotros aún los acompañemos en su relación personal con Cristo. Sí, a lo mejor en el adolescente tiene que pasar tiempo a solas con Dios, sí, ya tiene que empezar también a independizarse en esa manera de buscar Él, de tener la intención de buscar el rostro de Dios, sí, pero no nos vamos nosotros como papás a retirarnos. Tenemos que seguir en la línea, tenemos que seguir estando al pendiente de que la relación personal con Cristo permanezca, que no disminuya, que no flaqueen en esto. Tenemos que seguir perseverando. Y este es un pasaje muy hermoso que nosotros podemos enseñarle, o sea, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo donde tú estés, ahí está Dios presente. Y por último, número 4, buscamos la aprobación de Dios. Debemos siempre enseñarle a nuestros adolescentes que uno de nuestros propósitos en nuestra vida es buscar la aprobación de Dios. Gálatas 1:10 nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
algo también que tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños y adolescentes. Los adolescentes tienen mucho, ya lo veíamos también, ¿verdad? En alguna clase, que los adolescentes tienen mucho ya en esta edad a tratar de identificarse con algún grupo, ¿verdad? Y a veces los vemos como muy parecido. El grupo de de las señoritas, a lo mejor muy arregladitas, o el grupo de las, jovencitas, que son muy, eh, expresivas, ¿verdad? No sé, podemos clasificarla por grupos y tal pareciera que como si fuera un imán, en la adolescencia todos se van juntando por grupitos. Pero es importante aún en eso decirles que nuestro principal objetivo no es agradar a los hombres, no es agradar a determinado grupito social, no es a tratar de agradar a un chico, no es tratar de agradar a una chica, no es tratar de agradar a cierto grupo de la congregación. Nuestra meta es agradar a Dios y debemos también ser muy enfáticos en eso. Su propósito en la vida no es tratar de agradar a ciertas personas o tratar de encajar en ciertos grupos o para hacerlo estar tomando determinadas decisiones contrarias a la palabra, porque entonces no seríamos siervos de Cristo. Estaríamos entonces siendo siervos del mundo, del pecado, ¿verdad? Porque aquí solamente hay dos cosas, o eres siervo de Cristo o eres siervo del diablo, nada más. Entonces necesitamos también enfocarnos en esto con nuestros adolescentes, enseñarlos que la única aprobación que deben buscar es la de Dios. Porque en la medida que ellos sean aprobados por Dios, entonces también van a ser aprobados en donde Dios los quiera poner. Entonces es importante que también trabajemos con esto. 4 aspectos: el mostrarles que somos hechura y creación de Dios, por lo tanto Dios no se equivoca, Dios nos hizo así. A lo mejor unos morenitos, otros muy güeritos, otros lacios, otros chinos, pero Dios nos hizo así. Y así debemos estar agradecidos porque estas características nos hacen únicos e irrepetibles. Y el no aceptarnos como somos, entonces estaríamos de manera, pues, también como consecuencia desechando lo que Dios hizo. Ajá. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, me acepto como soy, pero también estoy consciente que debo cuidarlo, que debo permanecer sana aún en mi cuerpo para poder cumplir los planes y propósitos de Dios. Es importante, 3, también entonces, recapitulando, que yo tenga una relación firme con Cristo. En la medida que yo tenga una relación firme y yo tenga muy presente que Dios siempre está atento a mis necesidades, a lo que hay en mi corazón, entonces voy a actuar en consecuencia a eso. Y por último, número 4, busco siempre como adolescente, que mi hijo adolescente siempre busque la aprobación de Dios. Esa es la más importante. Dios no falla, Dios no me va a dejar, Dios no me ama por lo que soy, por lo que digo, por lo que aparento. Dios me ama siempre y por lo tanto busco agradarle a Él. Ajá. Entonces, pues, estos son los 4 consejos bíblicos para aplicar en este tipo de situaciones. Estemos muy atentos, pidamos sabiduría a Dios. Ya hablamos de las adicciones, ya hablamos de los trastornos de conducta alimentaria. Vamos a seguir hablando, si Dios nos lo permite, de algunos otros factores de riesgos en los adolescentes. Entonces, pues estemos muy atentos. No es que estemos diciendo que se va a presentar en nuestros hijos, pero sí es importante que como papás estemos informados de estas cosas para que sepamos qué hacer o incluso adelantarnos, ¿verdad? ¿Qué te parece si también nosotros pudiéramos llevar en nuestra oración? Hay muchas cosas que hablar, de qué orar por nuestros hijos, pero también esto pudiéramos llevar delante de Dios y decir: Dios, no permitas que esta situación se presente, permíteme tener la sabiduría para poder tener acciones que prevengan esta situación y que mis hijos sean libres de pues de este tipo de trastornos. Ajá. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Amado Dios, ponemos en tus manos a nuestros adolescentes, aún a nuestros hijos, Señor, pequeños, a nuestros preadolescentes. Señor, permítenos ser papás sabios, ser papás, Dios, que puedan transmitirles el amor que tú le tienes a cada uno de ellos, que podamos, Señor, enseñarles, Padre, que son valiosos en ti, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, no claudicar, sino que persistir constantemente en que ellos mantengan una relación personal contigo. Señor,
Permite, Dios, que también que su deseo de nuestros hijos sea poder agradarte a ti, no a las situaciones del mundo, no a las amistades, sino que ellos busquen en todo tiempo poder agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios para poder detectar cualquier situación de riesgo en ellos, en sus amigos, en algunas otras personas que estén cerca de ellos, Dios, para poder saber cómo actuar. Padre, yo te pido, Dios, que seas tú, Señor, librando, Dios, a nuestros hijos, a nuestras jovencitas, Dios, de estos trastornos, Dios, que también sabemos, Dios, que es un arma que el enemigo quiere utilizar para poder destruir, Señor, sus vidas. Pero, Padre, te estamos pidiendo, Dios, que esto no venga a sus corazones, que esto no venga a sus mentes. Cancelamos todo, Señor, deseo que ellos tengan, toda inquietud que ellos tengan, Señor, para poder entrar, Señor, en este mundo de los trastornos de conducta alimentaria. Dios, ayúdanos a ser sabios, Padre, y gracias, Dios, porque yo creo, Dios, que tú tienes el control de nuestras casas, el control de nuestros hijos, el control de nuestras familias. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estaremos leyendo pues sus comentarios por la tarde. Sean bendecidos todos y pues estamos al pendiente de las diferentes transmisiones de aquí de nuestra página. Bendiciones para todos, hermanos.